Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por subirse a este webinar que estamos organizando hoy de licencias online. Mi nombre es Fabio Mesa, yo soy el responsable por el equipo de preventa regional para licencias online y los voy a estar acompañando con esta la tercera sesión de nuestro programa de Technical Master o Technical Sales Masters. Hoy por hoy les vamos a hablar de las soluciones de cloud, de infraestructura como servicio y plataforma como servicio, y vamos a estar como siempre con la dinámica de manejar un brief de lo que es licencias online, buscar temas específicos de la preventa o de las soluciones de cloud que nos interesan. Al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas y manejamos un sondeo antes del final de la sesión. Entonces, sabemos que van a haber muchas preguntas o que posiblemente surgen preguntas. Por favor, vayan tomando nota y en el espacio de preguntas y respuestas nos las están compartiendo. Pueden levantar la mano y pueden hacerla. Entonces, vamos avanzando, por favor. Entonces, lo principal, ya les había comentado esto en las sesiones anteriores, pero bueno, licencias online, creo que ya lo conocen, es un mayorista con presencia en toda la región de Latinoamérica. Tenemos presencia desde México hasta Argentina, con 2 oficinas locales, representamos a más de 30 fabricantes, entre los cuales les puedo mencionar a Microsoft, a VMware, a Red Hat, a Citrix, a Veeam, Veritas, Checkpoint y un montón de fabricantes, siempre orientado al portafolio de software o de soluciones específicas en software. Y el equipo preventa que tengo el privilegio de liderar son 36 ingenieros en toda la región, presentes en 8 territorios locales, en este caso México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Y tenemos todas las certificaciones, foco en las marcas que nosotros tenemos como brief de lo que estamos hablando ahorita del equipo preventa. Entonces, lo que nos abarca hoy es la parte de las mejores prácticas para la preventa técnica de soluciones de infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Entonces, ahora sí, arranquemos. Entonces, la principal cosa que tenemos que entender es que el cloud como tal, hay muchas, a pesar de que ya es un tema que está aparentemente digerido, hay muchas malconcepciones, hay muchos malentendidos con el tema cloud. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con el cloud? Es acceder a recursos que están en el data center de alguien. Por eso dice la fotito, no es que no haya un cloud, es el computador de alguien más. Y directamente es lo que nosotros siempre nos vamos a basar para respaldar nuestro trabajo. Entonces, continuando con el tema de cloud, es importante que nosotros entendamos muy bien qué servicio estamos ofreciendo, porque si nosotros no damos confianza ante lo que el cliente está buscando, no nos va a comprar. Recuerde que cuando tú estás hablando de vender cloud, siempre el mensaje subyacente es, yo lo puedo hacer mejor que tú. O sea, yo como proveedor te puedo resolver los problemas que tienes, te puedo ayudar con lo que necesitas, y muchas veces, si no hay confianza y si no sabemos lo que estamos haciendo, vamos a quedar bastante mal. Y por eso les puse ese meme, porque creo que aplica bastante bien para nuestra gestión. Entonces, principalmente, ¿qué es lo más importante para entender? Hay que entender que ese cliente con el cual estamos hablando de llevarle a la nube, lo que estamos hablando en el fondo es, oye, yo me voy a llevar tu información, tus aplicaciones, a un lugar que tú no conoces, que no sabes dónde está, y que tienes que confiar en mí para que yo te lleve eso y para que funcione. Entonces, ¿qué le preocupa al cliente usualmente? Primera cosa importante es cómo controla la infraestructura. Ok, se va a llevar los servidores en IaaS, listo, ¿cómo los controla? ¿Cómo accede? ¿Qué pasa si no puede acceder? ¿Qué pasa si hay una caída? ¿Cómo le vamos a contestar? ¿Qué le vamos a responder? La información, ¿dónde está? ¿En qué data center está? ¿Cómo van a operar mis usuarios? Mi plataforma, ¿con quién la estoy compartiendo? ¿Será que esas otras personas que están en tu propia nube van a poder ver mi información? O sea, ¿pueden verla? ¿La pueden ver? ¿Es segura? Otra cosa, ¿cómo me garantizas tú que no pase que el gobierno americano se meta a mi información y me revise lo que yo tengo ahí? ¿O qué pasa si hay un desastre, el data center se cae, le cae un rayo, cualquier cosa? Entonces, dense cuenta que los clientes muchas veces tienen muchas dudas respecto al tema cloud. Y es importante para nosotros siempre mostrar una imagen de seguridad, de confianza, de estabilidad para que el cliente sepa, ¿cierto?, de que lo que estamos haciéndole y de lo que estamos ofreciéndole es algo que es seguro y que le va a funcionar mejor que lo que tiene hoy. Usualmente yo pongo un ejemplo acá y es el ejemplo de la energía eléctrica. Todos en nuestra casa, en nuestra oficina tenemos energía eléctrica, pero ninguno de nosotros se plantea comprar un generador, ponerlo en el sótano de la casa o en el garaje, llenarlo de diésel y administrarlo. Nos conectamos a una red y ya está, nos dan energía eléctrica. Que a veces se va, sí, se va, pero en general tenemos buen servicio. Es igual con el tema de cloud. Entonces, acá lo importante es quedarnos con este mensaje a mano izquierda. Muchas veces el cliente quiere, muchas veces el cliente dice, pero esta gente, ¿qué me está ofreciendo? ¿Qué quiere hacer con mis aplicaciones? ¿Por qué mis aplicaciones van a funcionar mejor allá? Y siempre el mensaje es transmitir la confianza y entender ese cliente que le preocupa. No intentes
llevarlo a las malas, forzarlo a la nube, sino entender ese cliente qué le preocupa y poder irlo llevando gradualmente hacia el tema de nube. Entonces, buscándolo en lenguaje humano, que muchas veces esto no se entiende, es importante entender cuáles son las diferencias o a qué se parece el tema de infraestructura tradicional, infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. El ejemplo que siempre uso acá, creo que es bastante claro, es, hagamos de cuenta que Fabio Mesa como persona de LOL quiere vivir, necesita vivir en algún lugar. Yo en este caso tengo base en Bogotá, Colombia, y vivo. Yo puedo escoger ir, comprar un terreno, contratar un arquitecto, contratar un obrero, buscar los permisos, conectarme a los servicios públicos y construirme una casa como yo la quiera. ¿Qué tengo? Todo el control y toda la responsabilidad. Si sale mal, es mi problema. Si sale bien, es mi problema. Si contrato un obrero que no sabe hacer la casa, es mi problema. Si el techo se me cae encima, también es mi problema. Es igual en infraestructura tradicional, cuando el cliente compra los servers, el storage, las HBAs, los switches de fibra, todo lo que compra para poder tener sus aplicaciones es su responsabilidad. ¿Qué pasa cuando yo contrato infraestructura como servicio? Infraestructura como servicio es como si yo voy donde una constructora, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es comprando un departamento. Ellos me entregan un departamento que ya está construido, hay un edificio, hay una dirección, hay unos servicios públicos conectados, hay un techo, pero me lo entregan vacío. Yo tengo que ver si funciona para mí y acomodarlo a mis necesidades. Eso sería una infraestructura como servicio. Tengo menos control, pero también tengo menos responsabilidad. Yo podría eventualmente una infraestructura como servicio, en el caso del apartamento, yo podría, por ejemplo, cambiar el piso, cambiar las paredes, pintarlo de otro color, remodelar ciertos espacios, cambiar los acabados de la cocina, cambiar los acabados de los baños, podría hacer ciertas cosas. No puedo cambiar mi apartamento de lugar, no puedo. No puedo hacerlo diferente en cuanto a espacio, no puedo, pero puedo hacer ciertas cosas. Plataforma como servicio sería el equivalente a comprar un departamento que ya está amoblado. Ya viene con muebles, o sea, ya lo puedo vivir. Porque cuando tú compras un apartamento vacío no puedes vivir ahí. No tienes cama, no tienes, o sea, no tienes dónde comer, no tienes sillas, no tienes sala, no tienes nada. Necesitarías al menos una lavadora y qué sé yo, una cama, otras cosas. Entonces, en este caso, plataforma como servicio es contratar un apartamento amoblado. Otra cosa, cuando yo también puedo contratar un hotel, que es el software como servicio. Cuando yo tengo el software como servicio, tengo todo, pero no tengo control. Si yo, por ejemplo, voy de viaje, ahorita viajo, por ejemplo, a Buenos Aires y me alojo en un hotel, el hotel ya viene con todo, pero tampoco puedo cambiar nada, tampoco puedo exigir nada. ¿Por qué? Porque es lo que hay y si me sirve bien y si no me sirve también. Entonces, esta analogía es bastante útil para entender dónde encaja cada cosa. Y eso nos lleva al modelo de qué es lo que incluye el tema de cada una de las capas hablando en nuestro propio lenguaje de on-premise, en este caso de infraestructura tradicional, y a PaaS y SaaS. En este caso vemos que hay una capa común que es la capa Data Center, que sería dónde están los equipos que prestan el servicio. En esa capa Data Center está la parte de conectividad, la parte de resistencia sísmica, la parte de resistencia ante inundaciones o cualquier cosa, pérdidas de energía y seguridad perimetral. Basado en eso, yo tengo que tener una serie de capas o de stacks para poder garantizar lo que a mí me interesa. ¿Qué le importa a las empresas? La capa superior, la capa de aplicación. Si tú hablas con el gerente general de una empresa, te va a hablar de que tiene un ERP, que puede ser un SAP, por ejemplo, y ese SAP puede ser una aplicación que está corriendo en cualquier parte. A él no le importa dónde corre, a él no le importa qué base de datos usa, a él no le importa nada, le importa que funcione la aplicación. Entonces, en este caso, podemos irnos al modelo on-premise donde tenemos que controlar nosotros como empresas todas las capas, data center, networking, storage, servidores, virtualización, sistema operativo, requisitos, la data y la aplicación como tal. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan consumir las aplicaciones que nos interesan. Si me voy a la infraestructura como servicio, estoy tercerizando algunas de esas cosas con un proveedor. En este caso, ¿qué voy a tercerizar? El data center, el storage, el networking, los servidores y la virtualización. ¿A mí qué me entregan? Me entregan departamentos vacíos para que yo los ponga. ¿Qué les pongo? Mi sistema operativo, el que yo quiera, le pongo las aplicaciones que yo quiera, lo administro como yo quiera y entrego mi servicio como yo quiera. En este caso es el departamento vacío. Yo manejo ciertas capas. Si yo contrato un Platform as a Service, ¿qué estoy comprando o qué estoy contratando? El apartamento amoblado. Ya me están dando un sistema operativo que está instalado, que alguien más se encarga de administrar y me garantizan unos prerequisitos para que mi aplicación funcione. Entonces, dense cuenta que entre más me voy hacia la nube, tengo menos control, pero también tengo menos responsabilidad. En este caso, yo puedo delegar cosas en el proveedor,
para que ese proveedor se encargue de garantizarme lo que yo necesito que funcione para mí. Entonces, no todos funcionan para todos y ya vamos a entrar en ese tema más adelante. Entonces, eso nos lleva a un modelo que yo siempre llamo es quién responde por qué. En este caso, hay muchas responsabilidades que yo puedo tercerizar en el proveedor y que yo no tendría que asumir como cliente. Entonces, en este caso, a nosotros como preventas, como ingenieros comerciales, nos conviene entender ese cliente qué tanto control necesita, qué tanta responsabilidad está dispuesto a asumir para ver si nosotros le podemos vender la nube que nosotros queremos vender. Te pongo el ejemplo, si tú vas a un cliente que te dice que quiere máquinas virtuales con 2 cores y con 100 GB de RAM, claramente no la vas a conseguir en un proveedor de IaaS, ni de PaaS, ni de SaaS. Claramente no. ¿Por qué? Porque es una máquina muy rara. Pero si tienes una máquina con 4 cores y 16 GB de RAM, capaz que la puedes, esa la puedes vender en el modelo IaaS. Entonces, dense cuenta que en on-premise está toda la responsabilidad completa del cliente. En este caso, el data center físico, networking, low host, sistema operativo, capa networking, capa aplicaciones, todo. Tiene que responder por todo. Obviamente tiene más control, pero tiene que responder por todo. Cuando tenemos el IaaS, ya le estamos delegando al proveedor una responsabilidad en ciertas cosas. Obviamente yo no espero que cuando yo compro un apartamento en el piso 15, el edificio se caiga, ¿cierto? El edificio va a estar en pie siempre y asumo que me va a llegar el agua hasta el apartamento y asumo que el ascensor va a funcionar, ¿cierto? En este caso, el IaaS es irme al data center de un tercero, un proveedor, que me va a garantizar que yo voy a tener mis máquinas virtuales prendidas, disponibles, con el networking conectado, bajo ciertos parámetros de SLA que me contratan. ¿Qué es el SLA? ¿Qué tanto tiempo te voy a garantizar yo a ti que esas máquinas virtuales van a estar prendidas, disponibles y conectadas? Si me voy a un PaaS, ya voy a tener más responsabilidad de parte del proveedor. En este caso, en la foto es de Microsoft, pero es igual para todos. Y cuando tengo un SaaS, pues es casi completa la responsabilidad. Dense cuenta que el cliente solamente tiene que garantizar la parte de entidades y acceso al directorio de usuarios y la parte de end device, o sea, la parte de uso del parte del cliente final. Dense cuenta que la responsabilidad es diferente y por eso es importante entender dónde encaja cada cosa, el IaaS, el SaaS y el PaaS. En este caso ya creo que estamos más claros de dónde estamos. Entonces, ¿dónde es el momento de entrar a un cliente como este? ¿Qué pasa? Tú no vas a venderle cloud de IaaS ni PaaS a un cliente cualquier día, en cualquier momento. Tienes que tener unos momentos muy específicos en los cuales vas a entrar a hablar con ese cliente, a venderle esta solución. El cliente no se levanta diciendo, wow, mañana va a ser Black Friday, voy a comprar un cloud. Esto no sucede. Nadie se levanta emocionado a comprar un cloud. Es una necesidad del cliente, que en este caso es una empresa que necesita un servicio que nosotros proveemos. La principal, ¿cuál es? El data center que tiene. Donde sea que lo tengan, si lo tienen en un proveedor, si lo tienen en su sede, no lo pueden crecer más, están cortos. Otra cosa, los servidores se pasan de vigencia cada 3 años, extendible a 5. O sea que cada 3 años ese cliente tiene que hacer renovación. O también puede pasar de que ese cliente es una entidad que está regulada. Por ejemplo, entidades del sector financiero, sector solidario, sector bancario, tienen unas regulaciones muy pesadas y muchas veces necesitan hacer ciertas cosas que no pueden cumplir con su plataforma actual. Por ejemplo, el tema de PCI DSS, que necesitan ciertas cosas que no pueden lograr, la pueden lograr con un cloud. O ciertos otros requerimientos que tienen, donde se necesita cierta infraestructura con cierta disponibilidad, con cierto nivel de rendimiento, no lo pueden hacer y tienen que hacerlo. Otra cosa, cuando el cliente tiene problemas de licenciamiento. En Latinoamérica somos creativos y muchas veces los clientes tienen muchísimas cositas piratas, muchas cosas que están licenciadas de forma dudosa y muchas veces el cliente tiene que moverse porque no cumple con el licenciamiento. Y en vez de tener que salir a comprarlo, muchas veces en la nube hay licenciamiento por demanda, mensualizado, donde es más fácil pagar un OPEX que un CAPEX. En este caso, OPEX se refiere al gasto mensual o al gasto operativo y el CAPEX al gasto de capital. Otra cosa, cuando el cliente tiene, por ejemplo, cambios en su sede principal. Muchas veces el cliente coge e invierte $100,000 en un cuarto que tenían o en una habitación de su oficina y la convierte en data center. Le ponen un aire acondicionado más o menos, una UPS más o menos y ponen sus equipos ahí. ¿Qué pasa si esa persona tiene que moverse de sede? Si les quedó corto, si tiene una oficina, tiene que moverse. Entonces ya entraría en la discusión entre invierto otros $100,000 en volver a hacer esto o adecuar lo que tengo o me voy a un servicio completo donde me garantizan todo. Y la más importante es nuevas aplicaciones. Recuerden que lo que le interesa al cliente siempre son las aplicaciones. Ese RP que tiene, ese CRM, ese
lo que sea que tenga, siempre es lo que mueve las aplicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienen un SAP y sale SAP y dice, oiga, señores, hay una nueva versión ahorita, pero necesita que corra sobre, no sé, Windows Server 2016 y el tipo tiene 2008, tiene que hacerle cambiarlo. Ahí hay una necesidad porque va a tener que hacerlo. Entonces, muchas veces las aplicaciones nuevas necesitan nuevas cosas, nueva infraestructura, nuevos servidores, nuevo todo. Y muchas veces es más fácil irse a la nube que ponerse a cambiar eso on-premise. Otra cosa importante, problemas de seguridad. Obviamente, estar en la nube no te garantiza que estés completamente seguro, pero sí te da una capa de seguridad diferente a la que tendrías on-premise, porque cuando estás on-premise tienes que responder por todo. Entonces, el mejor cliente es cuando tú llegas y te dices, ¿sabes qué? Me acaban de hackear. Me pusieron un ransomware. Me encriptaron toda la información. El backup no funcionó. Las cintas no montaron. Ese cliente es tu mejor cliente, porque ya sufrió y sabe lo que es importante y sabe dónde está la necesidad de un cloud. Otra cosa importante, ese cliente que tiene problemas es el cliente que más fácil puedes tú traerte en una nube. Venderle un servicio porque tiene una necesidad. No te vas a aprovechar de él, pero sí le vas a dar un servicio que capaz que no tiene. O por último, cuando el cliente dice, ¿sabes qué? Estoy feliz en mi data center, lo amo, es perfecto, todo es maravilloso, pero necesito tener un respaldo, una continuidad de negocio, algo remoto, lo puedes hacer para la nube. Siempre teniendo en cuenta que el cliente más fácil para que te compre nube, siempre es el que ya tiene nube. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tiene un servicio que está pagando mensual recurrente con alguien, con una telco, con otro proveedor, con lo que sea, es más fácil porque no es igual un presupuesto para invertir que un presupuesto para gastar. Los clientes siempre tienen un presupuesto y dicen, tengo $50,000 para esto. ¿Qué? Pero ¿cómo los tienes? ¿Mensual recurrente o los vas a gastar en una inversión? Ahí es donde nosotros entramos a investigar, como siempre les cuento, pregunten, 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 para poder entender ese cliente que tiene. Sigamos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este caso para los clientes cuando vamos a venderle cloud? La primera cosa importante es, hablando de IaaS o de PaaS, es entender qué tiene ese cliente. No es igual que el cliente tenga un colocation y ponga sus equipos, a que tenga un colocation y tenga los equipos arrendados, o que tenga un colocation con equipos arrendados que el proveedor le administra, o que tenga un hosting dedicado que son máquinas físicas para virtualizar, o que tiene una nube en un proveedor local. No es igual decirte que contratas una máquina virtual, por ejemplo, en Azure, a que se la compras, por ejemplo, a Claro Argentina. Claro Argentina es muy bueno y todos son buenos, pero las características son diferentes. Entonces es importante entender muy bien ese cliente, qué tiene, cómo lo tiene, dónde lo tiene, cómo le está yendo, para poder nosotros entender bien dónde lo vamos a hacer, qué le vamos a ofrecer, porque es diferente. Por ejemplo, si tú tienes un hosting dedicado, dicen, sí, te vas a poner 2 servidores y vas a poner ahí tus 50 máquinas virtuales. Te compro unas máquinas así, Cisco UCS con alta densidad, con discos sólidos, lo que tú quieras, te pongo lo que tú quieras ahí y virtualiza tus máquinas sobre eso. ¿Qué le pasa a esa persona si una de las máquinas se le cae? Se le cae la mitad de su ambiente directamente y no hay respaldo porque son 2 apenas. Eso es un hosting dedicado, por ejemplo. Entonces, hay que entender muy bien y ahorita si quieren en las preguntas y respuestas, miramos la parte de las diferencias entre los diferentes servicios que hay en la parte de nube para entenderlo. Otra cosa importante, siempre y lo más común es entrar a cotizar, son infraestructuras que el cliente ya tiene máquinas virtuales, tiene máquinas físicas, y siempre el error que siempre cometemos es cotizar sobre el total de la infraestructura. Eso es un error del tamaño de una casa. Siempre tenemos que cotizar la nube sobre lo que se está utilizando y no sobre lo que está aprovisionado. Porque muchas veces los clientes están sobreaprovisionados y no están utilizando lo que realmente utilizan. Porque si lo haces sobre lo que están aprovisionados, siempre vas a ser más caro tú que comprar las máquinas. Siempre, siempre. Y vas a perder el negocio. Otra cosa importante, hay clientes que les encanta pedir ROI. ¿El ROI qué es? Señor cliente, señor cloud, señor, usted necesito que me cotice cuánto costaría su solución a los 36 meses o a los 48 meses y lo voy a comparar contra comprar el hardware y administrarlo durante 48 meses. ¿Qué pasa con el cliente en ese tipo de cosas? Número uno, siempre no tiene en cuenta los costos ocultos. Por ejemplo, cuánto le cuesta al administrador, cuánto le cuesta el data center, cuánto le cuesta todo, el licenciamiento, el mantenimiento, todo. Y muchas veces nosotros también al vender cloud también somos ingenuos porque le cotizamos igual. Hay que cotizarle siempre teniendo en cuenta que el servicio es flexible, que puede crecer. Otra cosa, se puede apagar todos los días. Entonces, si tú dices al cliente que, por ejemplo, las máquinas que tiene, por ejemplo, para algún reporte que tiene para su fuerza de venta, se activan solamente los últimos 5 días del mes y durante el resto del mes están pequeños y luego crecen, el cliente puede comenzar a entender que tiene unas ventajas por irse a la nube, que puede hacer crecimiento lo que necesite y muchas veces no es necesario tener todo ese
hardware ahí ocioso. Y esto nos lleva al tema de revisar la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Muchas veces los clientes dicen, mira, aquí están las máquinas que tengo. Y te pasa un listado de máquinas. Y tú comienzas a revisarlo y cotizas. Está carísimo, te va a decir. Obviamente está carísimo. ¿Por qué? Porque estás cotizando sobre una infraestructura que capaz que es el tope, pero no es lo que realmente está usando. O capaz que lo usa al 80% durante 3 días al mes cuando está en cierre de mes, por ejemplo. Es siempre importante entender esas aplicaciones o esas máquinas que están ahí, cómo se usan, cuándo las usan, de qué forma las usan, y a partir de ahí poder cotizarle algo en cloud que tenga sentido. Y también revisar si ese cliente tiene presupuesto para invertir y lo tiene presupuesto mensual, porque muchas veces no es igual decirte, si te lo contrato a, no sé, a 36 meses, pero apenas tengo, no sé, $50,000 en moneda local. Ya sabemos cómo es en Latinoamérica las monedas nuestras con el dólar, y recuerden que el cloud público siempre se paga en dólares. Entonces, asegúrate de entender ese cliente cómo tiene el presupuesto, si lo tiene mensual, si lo tiene anual, si lo tiene en pesos, lo tiene en dólares, cómo lo tiene, de qué forma lo tiene. Entonces, es importante, el juega, esta ley ya la había usado en una sesión anterior, pero es importante entender ese cliente si te está entendiendo lo que le estás explicando. Porque lo que tú le vendes es un intangible. Y el cliente tiene que poder entender lo que tú le estás ofreciendo y que no salga cualquiera con algo parecido a ofrecer lo que tú le estás ofreciendo. Por ejemplo, si le ofreces máquinas, por ejemplo, en Azure con redundancia geográfica, y alguien le ofrece un hosting dedicado a un data center Tier 3 y el tuyo es Tier 4, no es igual. Entonces hay que explicar al cliente bien, bien el valor y entender ese cliente qué es lo que realmente necesita para poder ofrecer algo que tenga sentido. Porque si no vas a caer en el juego de, oye, me están ofreciendo lo mismo que tú por más barato. ¿Cuánto más barato? No, la mitad. Es que ahí no hay comparativo. Si es la mitad, si es un 80% más barato, un 50% más barato, no hay nada que discutir. Claramente estás comparando cosas diferentes. Se pueden parecer por fuera, pero no es igual. Como el ejemplo de los autos que pongo ahí. Entonces, también es importante entender siempre ese cliente en qué estado de madurez está. No es igual un cliente que ya tiene virtualizado el data center, las aplicaciones, tiene, no sé, Visan, por ejemplo, con VMware, a un cliente que tiene todo físico. O no es igual ese cliente que tiene todo físico a un cliente que ya usa, por ejemplo, containers. Y que te está hablando de OpenShift, que te está hablando de microservicios, que te está hablando de otras cosas diferentes. Entonces hay que entender en qué etapa está ese cliente. Si ya virtualizó servidores, con quién los virtualizó, si virtualizó storage, o tiene hiperconvergencia, si virtualizó la red, cómo la tiene, con quién la tiene, cómo la está administrando, si tiene aplicaciones virtualizadas o escritorios virtualizados, cómo tiene su gente, si están usando computadoras o si usan Team Clients, entender muy bien dónde está eso. Y también si ya se fue a la nube. Y si está en la nube, ¿con quién está en la nube? ¿Con un proveedor local? ¿Cómo se conecta? ¿Por VPN? ¿Tiene un canal MPLS? ¿Cuál es la latencia? ¿Cómo son las aplicaciones? Entender un poco más y preguntar un poco más para entender bien. Caso contrario, vas a cotizar mucho y vas a cerrar muy, muy poco. Es importante entenderlo eso. Y también hay que vender la solución, esto es una buena práctica, como un servicio y no como un producto. Recuerda que lo que tú vendes, el cloud, no es un tangible. No le vas a vender un computador que el tipo puede tocar y ir al data center y verlo prendido y verlo bombillitos. No. Es un servicio. Tienes que venderlo como se vende un servicio. ¿El servicio qué brinda? Unas funcionalidades, unas cosas. Tienes que enfocarte siempre en, perdón, la redundancia, tienes que enfocarte en mostrar qué soluciona tu servicio y no un producto. O sea, tú no vas a vender un servidor, un storage, una SAN. No, tú vendes un servicio que va a resolver una necesidad de ese cliente. Tú vendes un Uber, tú no vendes carros, no vendes un auto. No, tú vendes un servicio de Uber que te lleva del punto A al punto B. Otra cosa, hay gente que no le sirve el Uber. Hay gente que no le sirve el cloud. Hay gente que necesita tener infraestructura on-premise con la administración y todo. Por ejemplo, muchas veces los bancos, por ejemplo, para los core bancarios, difícilmente te compran una nube. ¿Por qué? Porque necesitan muchas cosas muy específicas que no encajan. Un ejemplo que siempre pongo acá es, hay gente que encaja, por ejemplo, en irse a un lugar y comprarse una camisa talla M, talla L, listo. Va y se compra un jean, un 511, me gustó el color, me lo compro y ni siquiera me lo pruebo, porque ya sé que me queda. Pero hay personas que tienen el cuerpo diferente, tienen las mangas, tienen los brazos más largos, los hombros más angostos. A esa gente necesita un sastre que le haga toda la medida. Hay clientes que tienen aplicaciones tan extrañas, con cosas tan raras, que necesitan hacerlo a la medida y muchas veces la nube no les sirve. E intentar llevártelo a las malas no va a funcionar. Pues vas a tener muchos problemas con ese cliente. Otra cosa importante, como tú estás vendiendo un servicio, tienes que asegurarte que la barrera de entrada para tu cliente sea muy, muy baja. O sea,
que el cliente no le cueste nada irse contigo. Si tú le ofreces al cliente que le vas a hacer la migración gratis, por ejemplo, es capaz que se vaya contigo. Si le ofreces a tu cliente que le vas a dar el primer mes gratis, pero que no se preocupe, que lo vas a ayudar, que le vas a hacer todo el tipo, y sabes que no me cuesta nada irme a la nube, voy a irme porque, porque está bien, me gusta la solución es más barato, se va contigo. Pero si le pones de entrar una barrera de $10,000, $5,000 para poderse migrar, va a tener dificultades. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no contratarían o dejarían de contratar el servicio de cable en su casa si les cobraran por la instalación? Es más, no te cambiarías. ¿Por qué? Porque el cambiar duele. Si esa persona tiene una infraestructura ya on-premise y está funcionando bien y tú le vas a ofrecer que se va a ir a un data center en Estados Unidos, que va a tener que ser por una VPN y que no le estás dando ninguna mejora y que le va a tocar pagar una implementación, no se va a ir contigo. ¿Por qué? Porque le va a doler. En cambio, si tú le ofreces que va a ser muy suave, muy fácil, muy práctico todo el proceso, capaz que se queda contigo y capaz que se va a la nube con lo que tú le ofreces. Entonces es importante siempre bajar la barrera de entrada para ese cliente. Otra cosa importante, lo que les decía ahorita, el IaaS nunca jamás se compara con comprar el servidor, el storage, las licencias y depreciarlos. No, no, o sea, tú no puedes permitir que la solución termine en esa discusión, porque siempre vas a ser más caro. Por más que hagas los trucos que quieras, va a ser más caro. Entonces siempre es importante entenderlo, que tienes que irte a hablar con el cliente de los beneficios de la nube, de los beneficios que ese Uber que tú le entregas le va a dar a él, y no siempre que va a comprar el auto, le va a guardar un garaje, lo va a asegurar, lo va a mantener y lo va a manejar. Entonces es importante que lo entiendas que lo que tú vendes en IaaS y en Paz es un Uber, es un Cabify, no vendes un auto con conductor y con otras cosas. Entonces es importante entender que no es comparable. O sea, no tiene nada que comparar. Obviamente el servicio es similar porque es un servicio de un auto, pero la responsabilidad, el manejo y muchos otros parámetros no son iguales. Otra cosa importante, cuando tú cotizas nube pública, que en este caso es lo que LOL te vende, con Microsoft, por ejemplo, jamás dejes de poner los costos ocultos. ¿Qué pasa? Lo puedes engañar al cliente ahorita y te va a comprar. ¿Qué pasa cuando después el cliente se da cuenta de que la factura le va a llegar más de lo que está pensando? Así es un 10%. ¿Qué va a pensar? Que tú lo engañaste, que eso está mal vendido, que eso no está funcionando y va a comenzar a tener desconfianza. Entonces es importante que siempre le muestre al cliente cuál va a ser el escenario y siempre le pongas un margen de maniobra. Por ejemplo, mira, el costo mensual va a ser, no sé, $3,000 y puedes tener un margen de maniobra del 10% más. Puedes subir esto, este parámetro puede subir más, puedes tener más VPNs, las máquinas virtuales pueden prenderse más horas, lo que tú quieras, pero siempre asegúrate de hablarle de los costos ocultos. Tema de bandwidth, tema de tipos específicos de discos, de máquinas virtuales, con menor latencia, con mayor nivel de disponibilidad. Ahí tienes que ser muy cuidadoso con eso. Y también, como siempre son las aplicaciones importantes, hay que entender ese cliente qué aplicaciones tiene. Si es un SAP, maravilloso, tú sabes cómo funciona. Si es un Microsoft Dynamics, perfecto, un Exchange Server, perfecto. Pero si aparece la aplicación de contable que toda la empresa usa y la hizo el desarrollador, no sé, Juanito, que está a la vuelta de su oficina, que el tipo no sabe ni hablar contigo, que no te va a dar información, es un problema. Porque ¿qué pasa? Que tú puedes coger la máquina virtual y puedes migrarla a Azure, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si le falta una librería? Ahorita les voy a hablar un poquito de las señales de riesgo que tienen ese tipo de proyectos, pero es importante entender esa aplicación, quién la desarrolló y qué tanto control tiene. Hay muchos clientes, y nos pasa mucho en Latinoamérica, que llegamos y el tipo tiene una aplicación que nadie sabe ni cómo funciona, que lleva 15 años ahí y que el servidor ni siquiera se atreven a reiniciarlo. Y vas y lo tocas y la aplicación se puede caer y se para la compañía completa. Entonces es importante entender qué aplicaciones son. Y si le vas a vender Platform as a Service, tiene que entender muy bien esa aplicación, qué parámetros tiene o qué necesita por detrás a nivel de prerequisitos para poder revisar si están soportados en el PaaS. Por ejemplo, la típica, va a usar SQL Server como base de datos y tiene una intercalación súper extraña que tú no puedes igualar en el PaaS. No va a funcionar o difícilmente funciona. Entonces ahí es donde tú tienes que tener mucho cuidado para entender muy bien la aplicación que tiene por debajo. Si es cliente servidor, si es web, cómo funciona. Entonces ese tipo de cosas es importante. Y siempre que vayas a vender PaaS es más difícil venderlo sin prueba de concepto. Hazte una prueba de concepto. Prueba, consíguete una demo, que hay muchas demos gratis. LOL te da muchas también en Microsoft, para poder probar si esa aplicación funciona en el ambiente que tú lo vas a hacer y que el cliente se cerciore que eso sí va a funcionar y va a ser una respuesta buena. Capaz que se sorprende de los tiempos de respuesta, de las mejoras o de muchas otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma
que hay, ¿cierto?, para un cliente con unas aplicaciones. Por ejemplo, la primera cosa importante es que la aplicación no busque los recursos por nombre, sino por IP. Ahí tenemos un problema gigantesco, porque muchas veces las aplicaciones, como son hechas en ambiente local, buscan la IP local, pero cuando tú lo pasas a la nube, esa IP va a cambiar. Va a tener otro direccionamiento con otro segmento en otra red, y es importante que las aplicaciones siempre estén buscando los recursos o los otros servidores por el DNS. Recuerden que las aplicaciones siempre tienen varias capas. En el mejor de los casos va a tener capa de base de datos y capa de aplicación o presentación. Hay aplicaciones que son 3 capas, entonces es importante poder entenderlo, ¿cierto? Cómo está esa aplicación y cómo busca el direccionamiento. Otra cosa, hay aplicaciones que tienen requerimientos bastante extraños. Por ejemplo, cuando dice, mi aplicación necesita para correr un domain admin. Eso es un riesgo rojo gigantesco, porque vas a darle a una aplicación privilegios completos de tu dominio en la nube para que haga cualquier cosa. Eso es un riesgo importante, tienes que revisarlo. O también cuando las aplicaciones cliente-servidor viejas, hechas en Visual Fox o en lo que tú quieras, no funcionan bien en un ambiente multitenant, porque recuerda, si vas a llevarte a un cliente a un IaaS, la aplicación, si es web, le pones un web server y funciona. Pero si es cliente-servidor, tienes que entregársela virtualizada, porque si no, no te va a funcionar. Otra cosa, ¿qué pasa con esa aplicación si no está acostumbrada a funcionar en ambiente multitenant? ¿Le vas a entregar un VDI completo a cada usuario? ¿O cómo lo estás planeando hacer? O también pasa mucho que hay aplicaciones que tienen unos protocolos específicos de comunicación con la base de datos y no soporta una latencia muy alta. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que tener mucho cuidado con esa parte. Otra cosa importante, como somos latinos y somos creativos con las cosas, muchos clientes tienen problemas de licenciamiento. Lo más riesgoso es cuando el cliente te dice, tengo el licenciamiento listo, ya está todo listo, yo tengo todo, solamente cotízame las máquinas virtuales. ¿Qué va a pasar con ese cliente? Que te lo vas a llevar a la nube y cuando lo pongas allá, va a estar no compliance el licenciamiento. Por ejemplo, en Windows, cuando tienes licencias OEM de base de datos, por ejemplo, tienes que venderle base de datos en la nube. O cuando tiene, por ejemplo, licencias Open que no tienen software assurance. Entonces ahí es importante entender muy bien qué licenciamiento tiene y dónde vas tú a apoyarlo para que se lo pueda llevar bien. Y también importante, hay clientes que no necesitan nube pública. No necesita autoprovisionamiento, no necesita flexibilidad para crecer y bajar, no requiere escalabilidad y no tiene un SLA muy alto. A ese cliente muchas veces no le hace sentido irse a la nube. Hay muchos clientes que, por ejemplo, tienen, no sé, 3 máquinas virtuales y las tienen ahí, funcionan bien y cada semana viene una persona y se conecta y hace lo que sea ya y no pasa nada. Y no lo han hackeado, no parcha las máquinas, no hace nada. Entonces ahí es donde yo te diría, ten cuidado con ese tipo de clientes. O cliente que necesita mucho control. Necesita muchísimo control sobre muchos aspectos del negocio o de la aplicación, donde no tenemos, ¿cierto?, cómo darle una infraestructura que le sirva en la nube. Cuando el cliente se va a la nube, debe dejar de preguntarse dónde está el data center, cómo me conecto, sino simplemente es un servicio que te vamos a entregar y que tú vas a recibir bajo unos SLAs. Es como si yo preguntara si la energía que me está llegando ahorita en este momento a mi apartamento en Bogotá, ¿de dónde viene? ¿Cómo la generaron? ¿Cómo la transmitieron? No, me llegó ya, yo la recibo. Entonces, cuando el cliente comienza a decirte, no, pero es que yo quiero saber qué servidores son y en qué RAID están los discos y cuánta RAM tiene y bla, 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 ese eres un cliente bueno para la nube porque el cliente está pidiendo cosas que no se pueden entregar. Es como si tú llamaras a un Uber y exigieras que te llegara un Audi A4. Te puede llegar cualquier cosa, un Toyota Yaris, un Renault Logan, no sé, un Volkswagen Gol, te puede llegar cualquier cosa, pero no te van a decir que te va a llegar, te llega algo y te va a llevar en ciertas condiciones del punto A al punto B. Entonces es importante siempre tener en cuenta esa parte. Entonces, aquí quiero, porfa, que hagamos un sondeo respecto a cómo vamos en la charla y ahorita pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Juan, porfa.
Ok, perfecto. Ya tenemos el sondeo, entonces ahora sí sigamos con lo que nos falta. Ah, perdón, faltaba una pregunta. Perdón. Ok, perfecto. Entonces ahora sí seguimos. Entonces, acá les quiero contar un poco de la parte de licencias online de la unidad de servicios profesionales que tenemos nosotros para poder ayudarlos con los proyectos de nube que tengan. Si necesitan coger clientes y migrarlos a la nube, hacer análisis de costos de la nube, administrarles el servicio nube, cualquier cosa que ustedes tengan con un cliente que tengan en la nube, ya sea IaaS, PaaS o SaaS, en Microsoft o en cualquier otra parte, los podemos ayudar con la parte de servicios y ustedes lo único que tienen que hacer es revender los servicios de LOL, ganar un margen que puede estar entre el 15 y el 20% sin invertir, sin certificarse y sin tampoco tener que conocer la solución que estamos entregando. Entonces, lo quiero poner a la orden. Ahorita al final están mis datos. Cualquier cosa que necesiten de servicio, que ustedes vean que LOL puede aportarles, por favor lo revisan conmigo. Entonces, ahora sí pasemos a la parte de... Ah, bueno, acá está el reminder de las siguientes sesiones. La siguiente sesión va a ser en 2 semanas. Vamos a trabajar la parte de SaaS, de cómo específicamente hacemos la parte de SaaS en particular. Y la sesión de la última de este año, en diciembre 17, para la parte de suscripción de software. Todo lo que es software en general, ya sea endpoint, antivirus, seguridad, cualquier software que ustedes compren a través de suscripciones, lo vamos a trabajar en la siguiente sesión de Technical Sales Masters. Ahora sí, pasemos a preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí vamos mirando. Un segundo, voy a cambiar de pantalla y vamos mirando las preguntas. A ver, un segundito. Preguntas. Entonces, acá tengo una pregunta de Germán Valenzuela respecto a que un fabricante de hardware dijo que cloud es como el minibar del hotel. Tiene todo, pero te saca de apuros, pero entonces es más caro. Bueno, es un comparativo hecho a la medida de ese fabricante, porque en este caso a él no le conviene que tú compres cloud. A ningún fabricante de hardware le conviene que tú compres cloud, que quiere decir que le vas a dejar de comprar los servidores a él. Entonces, en este caso, te diría que no se parece al minibar del hotel, se parece más bien a que tú te quieres mover del punto A al punto B, y en vez de comprar el auto, asegurarlo, tener tú una licencia para conducir, tener un garaje donde guardarlo, echarle gasolina y saber manejar, contratas un Uber. Entonces siempre es importante tener presente que es un servicio como tal, no es un producto. El hardware, cuando tú compras un servidor, es un producto, es tuyo, tú lo compraste para tu uso, para el uso tuyo. En este caso, el cloud es un servicio, estás contratando un Uber, no estás contratando o sea, no estás comprando un auto, llenándole el tanque de gasolina, asegurándolo, revisando las llantas, echándole aceite, todo lo que tú quieras para moverte del punto A al punto B. Germán también pregunta, ¿por qué mejor híbrido? Ok, los ambientes híbridos siempre son buenos, sin embargo tienes que tener presente que la capa de administración siempre va a ser más alta en híbrido que en todo nube o todo on-premise. ¿Por qué? Porque tienes que interactuar entre las dos plataformas. Híbrido sí, funciona muy bien. A veces los clientes les interesa mucho el ambiente híbrido. Podrías hacer integraciones, por ejemplo, con VMware hacia Amazon. Puedes hacer integraciones con Windows Server usando Azure Stack hacia Azure también. Y siempre se puede hacer ambientes híbridos. Exchange on-premise hacia Exchange online. Siempre se puede hacer híbrido. Pero siempre el híbrido tiene un SLA más complicado de cumplir y tiene unos requerimientos de administración más altos. Que siempre es importante también revisar la parte de híbrido y si tiene sentido hacerlo híbrido. Siguiente pregunta de Alberto Mariaca. ¿Qué consideraciones tomarías para ofrecer servicios cloud en la industria financiera bancaria? ¿Qué workloads sobre cloud son los que consideras más viables o más atractivos a esta industria? Bueno, Alberto, en la experiencia nuestra, en LOL, con todos los socios que tenemos en la región, son más de 5.000, te puedo decir que lo más prudente para la parte bancaria siempre es evitar el core bancario, porque usualmente corren sobre plataformas que no consigues en una nube pública. Por ejemplo, la parte de Power con IBM o la parte de Solaris con la parte de Oracle. Entonces, todo lo que son aplicaciones transversales al negocio funciona muy bien. Ofimática y colaboración seguro. La parte de backups en la nube también te la contratan mucho, la parte de replicación de máquinas virtuales también. Sin embargo, es un caso específico, porque muchas veces, ¿qué es lo que le interesa a un cliente de comprar nube? Que no tiene que pagar la entrada. Es como el ejemplo que les voy a poner este. ¿Cuántos autos ustedes creen que vendería, por ejemplo, Toyota, si todo el mundo que comprara un auto le tocara pagarlo de entrada?
O sea, si tú tuvieras que ir a comprar un carro y tuvieras que pagar $40,000 a comprar el carro y te lo llevas. Todos vamos a una financiera y compramos un auto y lo financiamos y lo vamos pagando. La ventaja de la nube es esa, que tenemos la plata en otra cosa y podemos utilizarla y pagarlo mensual como un servicio. Entonces acá muchas veces los bancos tienen capital para invertir y muchas veces la discusión del banco es no tanta funcionalidad, que sí la ven, pero muchas veces también es plata. Es, ok, ¿cuánto está? ¿Cómo me rinde? Y tienen unos comités de compras que a veces pueden llegar a ser no tan fáciles de manejar. Entonces sí se puede, sin embargo te diría, trata de no meterte mucho a hablarles de core bancario porque ahí sí vas a tener una serie de resistencias fuertes, al menos por ahora. Bueno, aquí Jorge Aparicio ahorita nos está pidiendo enviar el portafolio, ahorita te lo envío Jorge para que lo miremos y hagamos una conversación eh, más concreta. Mauricio Fuica pregunta, ¿existe un modelo de proyección de gastos hacia adelante para alcanzar el alto tamaño de la inversión a realizar? Sí, todos los proveedores de nube pública tienen unas herramientas de proyección financiera, no financiera porque es un CAPEX, pero en este caso el comparativo que tú deberías hacer siempre es, si te están comparando contra comprar un hardware y administrarlo, asegurarte que estás incorporando en el hardware los costos financieros. Porque si la persona tiene que comprar $100,000 upfront para comprar la máquina, más pagar $50,000 para instalarlo y más la licenciamiento, a 48 meses o a 36 meses tiene que estar incluido el costo financiero de eso, que en muchos países puede ser muy alto. Los intereses no son iguales en cada país. Hay países que tienen intereses muy bajos, como por ejemplo Chile, hay otros que tienen intereses muy altos, entonces, dependiendo de los intereses altos o bajos, hay una diferencia en cuanto al proceso. Y también todos los fabricantes de nube tienen herramientas para sacar ROIs, para que te digan exactamente cuánto es. Otra cosa, si tú vas a comprar cloud con un cliente y vas a hacer un commitment de esta infraestructura durante varios años, un año, meses, hay una cosa que se llama instancias reservadas, en Azure, por ejemplo, que puedes comprar las máquinas virtuales, comprometerte a usarlas durante un tiempo específico y tienes unos descuentos por utilizarlo. Entonces siempre es importante contemplar todas las variables para poder hacer esos análisis de inversión que los clientes piden. ¿Más preguntas? ¿Está todo claro? ¿Hay algo que quieran revisar? ¿Hay algún tema que quieran profundizar respecto a lo que les estábamos comentando? Bueno, parece que estamos ok. Entonces, ahorita al final de la sesión, creo que de aquí a mañana o hoy al final del día, les mandamos la grabación y la presentación que usamos para todos. Y lo importante es que esta sesión les haya sido de valor, les haya aportado información valiosa para que ustedes puedan ser más eficientes en su venta de soluciones cloud. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Ah, bueno, perdón, aquí más preguntas, perdón. Mauricio pregunta, saber determinar cuál es el mejor momento para que un cliente entre a un servicio cloud. Mauricio, eso lo hablamos ahorita hace un rato, pero te lo voy a resumir. Acá tenemos un slide donde estamos hablando de los momentos de entrada. Acá la tengo. Y claramente es cuando el cliente tiene problemas con su data center actual, cuando tiene que cambiar de aplicación, cuando tuvo un evento de seguridad o de disponibilidad reciente, o cuando tiene algún tema de compliance donde tiene que entrar a cambiar, ¿cierto? La infraestructura que tiene por una infraestructura cloud. Ningún cliente se levanta diciendo, hoy quiero comprar servidores nuevos, o quiero comprar una EVA de HP con no sé cuántos discos, ¿no? No es una compra impulsiva, es una compra racional. Entonces, en este caso es importante entender los momentos de entrada que se los puse en la presentación para que todos podamos entender a ese cliente si le podemos llegar o no le podemos llegar. Si el cliente llegó y te dice que ya compró servidores y que los compró con soporte a 4 años, a no ser que pasen algo en su infraestructura, tú no tienes negocio con él en esos siguientes 4 años, porque ya compró y ya invirtió. Y las empresas no tienen plata infinita. Siempre tienen un presupuesto que tienen que gastarse. Parece que acá hay más preguntas un momento. Tengo preguntas. Perfecto. Bueno, acá pregunta William Nieto, ¿qué cloud es la más adecuada, pública o privada? Bueno, depende. La pregunta y la información más concreta es depende. ¿De qué depende? Si el cliente necesita más control, más flexibilidad o menos flexibilidad. Una nube pública usualmente te da toda la flexibilidad, te da todo la opción de pay as you go para poder subir, bajar y crear cosas que no tienes, por ejemplo. Por ejemplo, si quisieras montar, por ejemplo, una CDN para entregar streaming a tus clientes bajo cierta forma, implementar eso es un dolor de cabeza. Los anchos de banda, las latencias. En cambio, si vas y compras en Azure un CDN, te sale súper barato, o en Akamai, por ejemplo. Y si lo quieres hacer
con todo el control, con toda la responsabilidad y tienes quien te lo administre, tienes toda la parte técnica resuelta, lo puedes hacer en nube privada. Pero usualmente, los clientes usualmente prefieren nube pública. Obviamente, depende de muchos casos, pero si el tema es control y manejo, visibilidad, cosas especiales, cosas únicas, privada. Si la cosa es temas estándar, manejables, repetibles, escalables, nube pública. Depende mucho también del precio del cliente y del presupuesto que tenga. No sé si hasta acá respondimos, William. Ok, entonces creo que no hay más preguntas. Entonces con esto, bueno, perdón, acá hay otra pregunta de Freddy. Un cliente que se va a mudar y tiene que trasladar los servidores, la red y todo lo demás, ¿podría ser un cliente potencial para llevarlo a la nube teniendo en cuenta si es mejor on-premise o la nube? Sí. Ese cliente que se va a mudar es tu mejor cliente para llevarlo a la nube. ¿Por qué? Porque si se va a mudar, igual tiene que hacer inversión en donde llegue para poder configurar los equipos y poner todo. Eso implica muchas veces comprar UPS, comprar racks, comprar aires de precisión o aires centrales importantes. Y también tiene que poder gastar un montón de plata en configurar toda la solución del otro lado. Otra cosa importante, muchos clientes se pueden mover a la nube por temas de networking. Por ejemplo, si tienes un cliente que tiene 3 sedes y tiene toda la sede principal y las otras 2 sedes se conectan remotamente y esa sede principal tiene problemas de conectividad y las otras 2 sedes pierden acceso, ese cliente es muy fácil que se migre a la nube. ¿Por qué? Porque da igual dónde esté la sede que van a tener acceso a todos. ¿Ustedes cuándo han visto que, por ejemplo, Hotmail deja de contestar un día? Siempre funciona, siempre entras a Hotmail y siempre te contesta. Siempre entras a Gmail y siempre te contesta. Eso está en la nube. Y es gratis. Imagínense el SLA que le dan cuando el servicio es pago, como por ejemplo podría ser una máquina virtual en Azure o un buzón en Office 365, por ejemplo. Entonces siempre ese cliente que se va a mudar es un gran prospecto para irse a la nube. Siempre, siempre. Es de los mejores que hay. Pero también tienes lo que ya les comentaba, el tema de que no puede crecer más el data center que tiene, que las máquinas se le van a salir de soporte, que tiene exigencias regulatorias, que su data center no cumple. Por ejemplo, pasa mucho con las entidades que son vigiladas por alguna entidad de gobierno, por ejemplo, entidades sector solidario, sector financiero, que les exigen que el data center tiene que tener ciertas características o ciertas certificaciones, como por ejemplo el tema del Tier 2 o el Tier 3, y muchas veces cumplir eso sale carísimo. Entonces, ¿qué hace el cliente? ¿Sabe qué? Mejor me voy a un data center que ya cumpla con eso. Y yo pago y ya. Porque muchas veces eso puede ser un problema para los clientes. ¿Más preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Como dice el cura cuando lo va a casar a uno. Perfecto, entonces ahora sí creo que estamos. Entonces, gracias a todos. Nos sobraron 5 minutitos que les sobran a todos para el café y la siguiente llamada. Estamos todos. Gracias por el espacio, gracias por la confianza, gracias por conectarse a esta sesión. Nos vemos los que les interese en 2 semanas para ver el tema de SaaS. Y por último, a mediados de diciembre, la parte de soluciones de software en general. Gracias a todos.